Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, por los que están aquí presentes, Señor, por los que van a oír este mensaje en sus hogares, en sus casas, y por los que lo van a escuchar posteriormente. Señor, yo te ruego que tú hables a nuestras vidas, que toques nuestro corazón y que nos muestres tu voluntad para caminar, para agradarte, para glorificarte en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por los que vienen en camino, tráelos con bien, guárdalos. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, el poder de tu Santo Espíritu, se mueva esta noche en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos, hermanos, con nuestro estudio del libro de Esdras. De repente como que nos atoramos un poquito con los primeros 2 versículos. Y bueno, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, pues es importante que consideremos la historia. Y lo hemos visto, este libro es completamente histórico, pero tiene también muchos aspectos importantes que tenemos que analizar. Ya analizamos la situación política, ya analizamos el contexto que había en el pueblo de Israel, ya vimos que todo comenzó con un rey y luego ese rey es derrocado y ahora está en manos de otro el poder. Y bueno, todo esto tiene que darnos una perspectiva de lo que el Señor quiere hablarnos. Y bueno, uno de los aspectos más importantes y en donde más énfasis vamos a poner es en el aspecto espiritual. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor quiere hablarnos por medio de su Espíritu, ahí es muy importante que nos detengamos. Y por eso hemos estado allí en estos versículos, porque tiene mucha enseñanza espiritual para nosotros. Y sabemos que esta historia se refiere al pueblo de Israel en otro tiempo, pero nada más es para ellos la enseñanza. Por algo la Biblia y el Señor nos concedió conservar esta palabra y estos libros para nuestra bendición, para nuestro provecho, para que nosotros mismos recibamos de parte de Dios la instrucción, la enseñanza. Y bueno, lo que estamos viendo aquí en estos versículos, pues ha sido una exhortación, de alguna manera, una exhortación fuerte que nos lleva a ver, pues, cómo estamos viviendo. Primero, cómo estaba viviendo el pueblo de Israel, cómo estaba caminando. Recuerden que ellos fueron exiliados, se los llevaron a otro lugar lejos de donde ellos nacieron, de donde ellos tenían su nación, y fue por su rebeldía, por su idolatría, fue por su pecado, básicamente, por no obedecer a Dios. Y bueno, esto también nos muestra que necesitamos analizar el por qué el pueblo fue exiliado. Y bueno, nuestro Dios lo permitió. Él permitió que su pueblo fuera quitado del lugar donde Él lo puso, y además el lugar de adoración donde ellos estaban también fue quemado, fue derrumbado, fue saqueado. Y bueno, ahora están regresando, pero Esdras se encuentra con algo. Él viene contento, viene alegre, viene feliz de esta gracia que está recibiendo de parte de Dios, porque él está viendo, está considerando que el Señor les está dando otra oportunidad, y después de 60 años regresan y él viene feliz de hacer un viaje muy largo y quiere llegar otra vez a Jerusalén y glorificar el nombre de Dios. Y bueno, se encuentra con una noticia que habla del estilo de vida que estaban llevando el pueblo de Israel, esa porción del pueblo que había llegado antes que Esdras, y que bueno,
a Esdras le preocupó cuando recibió esa noticia. Y bueno, es que en nuestra manera de andar, en nuestra manera de caminar, es que se va a notar si nosotros hemos sido nuevas criaturas, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y con esta lección que había recibido el pueblo, pues si el Señor les estaba permitiendo regresar, pues esperaba un pueblo con una actitud diferente, ¿no? Con un cambio, con una transformación, por haber estado lejos de donde creció, pero en sus decisiones, y esto nos habla a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que entender que en nuestras decisiones se va a notar nuestro estilo de vida. Se va a notar también en las personas con las que nos rodeamos, con los amigos que tenemos, con los que hacemos lazos de amistad o de casamiento, como lo estábamos viendo aquí. En eso se va a notar verdaderamente cómo estamos caminando. Si realmente queremos agradar a Dios, ¿quiénes son tus amigos? Y entonces necesitamos reflexionar, ¿no? ¿Por qué tengo estos amigos? Y estos amigos que tengo, ¿cuál es la influencia que tienen hacia mí? ¿Cómo afecta su relación para mi relación con Dios? Y entonces, por eso es importante que lo traiga a mi vida, que lo traiga al tiempo presente y que cada uno de nosotros lo analicemos, nos pongamos a meditar y de veras con sinceridad y con humildad digamos, a ver, ¿estoy caminando bien? ¿Qué pasaría si yo estuviera, si el Señor viniera ahorita y me pidiera de alguna manera cuentas de mi vida? Bueno, ¿qué le diría? ¿Cómo me estoy divirtiendo? ¿Cuáles son las cosas que me hacen feliz? ¿Qué cosas te motivan para ser feliz? ¿Cómo te diviertes? ¿Tu diversión es sana? ¿Tu diversión es algo que si Dios la ve, no te avergonzarías de ella? ¿Y estarías dispuesto a continuar divirtiéndote porque pues no hay ningún problema en lo que estás haciendo? ¿O sí hay un problema en lo que estás haciendo? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de santidad. Y tu forma de vivir pues tiene que diferenciarse de la de los hijos de Dios, las vidas que han sido rescatadas y que han sido lavadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tienen que marcar una diferencia con la de los que no han sido rescatados y no han recibido el perdón de Dios. Es decir, tú tienes que ver si vives diferente a los del mundo. El Señor nos puso en el mundo, pero nos dijo, pero no son del mundo. Los pongo aquí. Y la idea es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Entonces, si tú no ves ningún problema en vivir como los incrédulos, si tú minimizas o dices, pues, ¿qué tiene de malo que yo haga las mismas cosas que hace mi vecino o mi compañero en el trabajo? O si tú ves que no hay ningún problema en pensar como el mundo piensa y en compartir sus deseos y las ambiciones que tiene este mundo, pues entonces podríamos pensar que tú has hecho amistad con el mundo. Y eso es un problema porque la Biblia nos dice que el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Ah, caray. Entonces aquí es cuando ya decimos, bueno, entonces sí hay un problema, ¿no? Entonces sí tengo que detenerme y sí tengo que meditar si vale la pena continuar con esta manera de comportarme, de pensar, de hablar, de vivir, de moverme. Y entonces la persona que es amigo del mundo, ¿qué pasa? Pues adopta la actitud de los que son del mundo, ¿sí? Esa actitud dominante, esa actitud pues en donde que minimiza todo y que pues cree que no importa y que puede hacer lo que sea. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, en las Escrituras, cuando Pablo habla en los Efesios 2:2, dice, le llama a esta actitud, dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense qué importante, está hablando de una actitud que opera
en los hijos de desobediencia. O sea, está diciendo que son hijos, pero que son desobedientes. Y entonces, este espíritu o esta actitud puede llevar a uno, a una persona que está viviendo así, a vivir prácticas mundanas, y esto lo puede llevar, y usábamos una palabra hace 8 días que se llama, que decíamos que es ultraje, ultrajar, ¿sí? Y puede llevarte a ultrajar, a ofender el nombre de Dios, y esto va a hacer que se manifiesten las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? A ver, ayúdenme por favor con Gálatas 5, versículos 19 y 21. Ahí vemos cuáles son esas obras que se va a manifestar en esos hijos de desobediencia. Vamos a buscarla por acá. ¿Ya está? Ok. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, casi un etcétera, etcétera, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto se va a manifestar en esa actitud que tienen los hijos de desobediencia. Y entonces, si estos son los frutos que dan los hijos de desobediencia, ¿cuáles creen que sean los frutos que se van a manifestar de los que sí obedecen, de los hijos obedientes? Pues son los frutos del Espíritu, ¿sí? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿De acuerdo? Entonces, por consiguiente, al nosotros desplegar estos frutos, ¿vamos a estar agradando a quién? ¿Al mundo? No, vamos a estar agradando a Dios. Estos frutos, si en tu vida están estos frutos y tú ves o te están diciendo que esos frutos hay en ti, entonces tú estás agradando a Dios y vas bien. Vas bien, si por allí estás viendo que se manifiestan estos frutos, vas bien. Pero si no, si se están manifestando los otros que mencionamos de Gálatas, bueno, pues entonces necesitamos considerar, y aunque te saque de onda lo que a veces compartimos o decimos, pues es necesario que lo tomes en cuenta, que cada uno de nosotros se preocupe, que sea sincero y que realmente quiera atender estas cosas como importantes, porque al que se le busca agradar como hijos de Dios, ¿es a quién? Es a Dios. ¿Están de acuerdo? Nosotros y cada uno de nosotros busca agradar a Dios. Nuestro deseo en lo profundo de nuestro corazón es agradar a Dios. Entonces, necesitamos tener presente que las metas del mundo son diferentes a las metas del cristiano. Y en esta historia de Esdras, pues estamos viendo que el pueblo de Israel no estaba agradando a Dios. Y no estaba agradándolo porque justo vinieron a decirle a Esdras, ¿qué crees? Que los levitas, y a veces es el pecado que más se ve, es el de los que estamos enseñando, de los que estamos al frente, de los maestros, de los pastores, de los hijos de los pastores. Luego se nota, ¿no? Ay, ya viste. Pero también el pueblo estaba participando de eso. También el pueblo estaba tomando como poca cosa lo que el Señor les había dicho, cuando ese había sido el motivo por el cual se habían tenido que ir de su lugar de origen. Esa fue la razón, su rebeldía, su idolatría, su pecado, lo que los llevó a alejarse de Dios. Entonces, otra cosa que nos dice Juan en primera de Juan 2:17 es que el mundo va pasando.
¿sí? En el mundo constantemente vamos a ver cambios, constantemente vamos a estar viendo transformaciones y cosas diferentes. Y también su deseo, dice, también el deseo del mundo va pasando y va a cambiar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la voluntad de Dios y lo que el Señor piensa de la santidad del tiempo de Esdras, aquí es la misma, ¿eh? El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que el Señor ve como bueno, o vio como bueno hace un tiempo, lo ve como bueno hoy y lo va a ver como bueno mañana. Y entonces es allí donde nosotros necesitamos aprender de esos principios, de eso que Él estableció como bueno, como las formas correctas de caminar, y de allí es donde nosotros debemos pues afianzarnos y agarrarnos para hacer lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante una situación de pecado, de desobediencia? Bueno, pues vamos al texto, vamos a ver qué hizo Esdras. Y vamos al versículo 3. No sé si hay agua, que me regalen poquita, por favor. Sí, está ocupado. Sí, no te preocupes. Gracias. Perdón, ya se me está secando aquí la boca. Dice el versículo 3, al oír esto, me rasgué la capa y la camisa y me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Y ya explicábamos lo que significa rasgar las ropas o arrancar el cabello y de la barba y de la cabeza. Y era una señal de humillación. Era, ¿cómo le podemos decir? Una señal de indignación también, ¿no? Estaba indignado Esdras de lo que acababa de escuchar, de esta acusación que le estaban haciendo al pueblo. Y él, pues imagínense cómo venía feliz, contento de haber llegado ya de un viaje tan largo. De repente recibe esta noticia y bueno, pues él venía con gozo de saber que el Señor les estaba concediendo de su gracia. Gracias, Abby. Y bueno, manifiesta esta señal de indignación. Esta señal expresa tristeza por el pecado, ¿sí? Y bueno, pues también en esto tenemos que reflexionar. Cuando tú te enteras del pecado de alguien, cuando tú te enteras de cómo está viviendo alguien de aquí, de nuestra congregación, de tu iglesia local, cuando sabes que está en malos pasos, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Nos indignamos? ¿Nos dolemos? El celo por la palabra de Dios te hace entristecerte y pedirle a Dios que tenga misericordia? Entonces, Esdras se encuentra con esta noticia de los levitas, de los sacerdotes, de los líderes, que son precisamente los que han comenzado a vivir pues paganamente, y esto pues lo horroriza. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice, entonces todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje, o sea, de este insulto que ofende a la persona de nuestro Señor, cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Verso 5. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Fíjense, esta reacción tuvo Esdras por el pecado de otros. Esta fue la reacción que él tuvo por el pecado de otros. Entonces, pongan mucha atención en la oración que Esdras levanta a Dios,
Porque esta oración nos va a ofrecer pues una buena perspectiva sobre el pecado, sobre lo que Esdras piensa por el pecado. A partir del verso 6 dice: hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados, fíjense cómo él se está poniendo, lo está diciendo como él se está incluyendo. Dice: pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, nos han capturado, nos han robado, nos han deshonrado, tal como estamos hasta el día de hoy. Entonces, fíjense qué importante, y vamos a enumerarlos. Primero, está reconociendo que es un pecado grave. No lo está minimizando, tampoco se está zafando de él. No está diciendo: pero fueron ellos, allá ellos, y que Dios los juzgue y que Dios los castigue por su pecado. No es la actitud que toma Esdras, ¿sí? Está reconociendo que lo que hicieron es algo muy grave, que les afecta a todos, no nada más a los que lo hicieron, les afecta a todos. ¿Sucederá así en el presente? Pues yo creo que sí. ¿El pecado de uno afecta a todos? ¿Qué dicen? Somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué sucede cuando te tropiezas y te pegas en el dedo chiquito? ¡Ay! Todo tu cuerpo se dobla del dolor, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. Si uno peca, si uno ofende a Dios, nos afecta a todos, porque somos uno en Cristo. Entonces, necesitamos ante un pecado, primeramente, no justificarnos, no minimizar, no echar culpas, no decir: no, es que ellos. Y eso es lo difícil, ¿sí? Nos cuesta trabajo humillarnos. Y entonces, lo primero que necesitamos hacer es reconocer el pecado. Y reconocer cuando ese pecado es directamente contra Dios. Estábamos hablando de un ultraje contra Dios. Bueno, en segundo lugar, reconoce las consecuencias que ha dejado ese pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué el pueblo estaba como estaba? Por el pecado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que los desterró? ¿Qué fue lo que provocó que ellos dejaran sus hogares, dejaran sus familias y fueran llevados a Babilonia? Alejarse de Dios, alejarse de lo que el Señor estableció en la ley, en su palabra. ¿Qué más hicieron? Desobedecieron abiertamente, ¿sí? Y regresan. El Señor les da la oportunidad de regresar, de reivindicarse, de estar bien. ¿Y qué hacen? Vuelven a lo mismo. Y no sé ustedes, pero cuando yo reviso esto, pues me da temor, porque se parece mucho a la actitud y a las cosas que muchas veces yo hago. Vuelvo a lo mismo. Muchas veces volvemos a lo mismo. En lugar de que la lección que nos afectó nos haga cambiar, a veces no es así, hermanos. Y volvemos a lo mismo y a lo mismo. Entonces, reconoce las consecuencias que les ha dejado este pecado. En tercer lugar, reconoce que nadie peca sin ofender a otros. Cuando tú pecas, al primero que estás ofendiendo, ¿a quién es? Es a Dios. Primeramente ofendes a Dios, pero con tu pecado también vas a afectar a los que estén cerca de ti.
Puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser los miembros de tu comunidad, de tu iglesia, pueden ser tus compañeros en el trabajo, tus vecinos. Con tu pecado tú puedes afectar, podemos afectar a otros. ¿De acuerdo? Y él se menciona dentro de los que han pecado. Dice que el pecado también, a pesar de no tener una esposa pagana, porque él no tenía una esposa pagana, él no cometió este pecado, pero él está diciendo, se está incluyendo dentro de en su oración está diciendo, él mismo se está incluyendo como parte de los que han pecado. Entonces, el pecado de los demás lo hace como suyo. Pero esta no es la reacción que muchas veces tenemos. El pecado de los demás es pecado de ellos. Que ellos vean cómo salen de su situación. Casi nunca decimos o hacemos allí lazos para decir, es que tu pecado es mi pecado. Y como iglesia, como la esposa que somos de Cristo, cuando el Señor habla de que somos la esposa de Cristo, nos está incluyendo a todos, ¿no? Y para eso si nos apuntamos y decimos, sí, somos la esposa de Cristo. Pero cuando habla del pecado, pues no podemos segregar y decir, no, pero pues ellos, yo no, pues ellos fueron los que se portaron así. Entonces, muy importante que tomemos eso en cuenta, porque muchas veces cuando oramos, fíjense lo que decimos, te pedimos por los jóvenes, ¿no?, que están en rebeldía. Y esos jóvenes son nuestros hijos, y esos jóvenes son con los que convivimos y con los que compartimos el pan, con los que compartimos la cena, son parte de nosotros. Versículo 8 dice, sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviremos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Así como ellos, que fueron sacados de la esclavitud, nosotros hemos sido sacados de la esclavitud, hermanos. Por eso, este texto no lo podemos solamente ver como un hecho que sucedió hace mucho tiempo y que le pasó a ellos. Esto nos está hablando a nuestras vidas. Nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. El problema está en esas recaídas y en esa constancia de seguir abrazando cosas pecaminosas. En esa actitud de no dolerme por lo que hago y de continuar haciendo lo que ofende a Dios. Ese es el problema. Y esa es la naturaleza que tenemos, ¿sí? Nuestra naturaleza es con una tendencia al pecado, constantemente es con una tendencia al pecado. Entonces, por eso hablamos de nosotros y lo traemos a este tiempo y lo traemos a la relación. Y por eso con celo y con indignación decimos que no es posible y que no es correcto cuando vemos ciertas cosas que sabemos que le ofenden a Dios. Que el amor de Dios y su misericordia habían salvado la nación cuando esta no había hecho nada para merecerlo. O sea, esta gracia que el Señor les estaba dando, pues no se la merecían. Y no se la merecían porque continuaban con lo mismo. ¿Están de acuerdo? Bueno, versículo 9. Éramos esclavos, dice, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente.
Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Y aunque Esdras no había pecado en la forma que lo había hecho su pueblo, hermanos, ya dijimos que se está identificando con los pecados del pueblo. Y con llanto está expresando su vergüenza por ese pecado. Otra cosa que vemos o que veo es que tiene temor. Tiene temor de lo que hicieron. Tiene temor del pecado que está viendo. Y ese temor a veces no se nota en muchos. Parece que el pecado nos ciega, ¿no? Y cuando el pecado nos ciega y nos hace aferrarnos a que tenemos la razón y nos hace que nos defendamos y nos hace que no escuchemos a los demás, pues hay un peligro muy grande. Hay un peligro muy grande y nosotros de esto necesitamos aprender, porque a veces nos movemos en muchas áreas de nuestra vida sin temor. Ya nos cauterizó el pecado, ya nos hizo insensibles. Y cuando en otro tiempo, cuando recién habíamos recibido del Señor el perdón de nuestros pecados, habíamos comprendido de dónde nos había sacado, estábamos muy sensibles y muy agradecidos a lo que el Señor había hecho con nosotros. Y el peligro que a veces notamos es cuando se minimiza lo que otros hacen, ¿no? Y cuando se minimiza lo que nosotros mismos estamos haciendo. Por favor, el micrófono para Aarón. Gracias, pastor. Es muy real lo que sucede y lo que sucede allí en Babilonia y en el regreso del pueblo y lo que está sucediendo actualmente con una pérdida de identidad. Al principio del estudio nos dieron una clave, que el objetivo de Babilonia era que el pueblo del Señor perdiera su identidad. Y por eso sacaron a los ricos y a los sabios del pueblo, para que no hubiera forma de que pudieran haber registros, y dejaron a los pobres. Estando ya en Babilonia, los ponen en servidumbre, como bien dice el libro, pero en el regreso ahí es donde Zorobabel llega y precisamente lo que nos está diciendo, se contamina el pueblo. Cuando Esdras vuelve otra vez, se encuentra con esta situación. Y lo que hace precisamente es algo que trasciende hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo importante que hizo Esdras? Que el canon que consiguió o que logró recabar de las Escrituras es el mismo canon, es la misma escritura a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el ministerio aquí en la tierra. Y es el mismo canon al que se refieren los apóstoles en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, Pedro, Juan y los evangelios. Esa es la trascendencia que hace Esdras con esta presentación, porque pone al alcance del pueblo las escrituras, algo que se había dejado de hacer. Hasta este momento, a Esdras solamente existía la tradición de la Torah oral y se transmitía de generación en generación. Esdras recaba, reitero, esta escritura y es la que trasciende hasta el día de hoy, y este es el Nuevo Testamento al que se refieren los apóstoles. Y esto es lo que leemos. Y cuando el apóstol Pablo se refiere a la escritura, es precisamente a este canon que Esdras pone al alcance de todos los judíos, porque anteriormente solamente los sacerdotes y los levitas podían hacer ello. Y pues bueno, Esdras logra hacer con esto una identidad fuerte que hace una traducción. Aparte de que está el Talmud, hay uno que se llama Targum.
Es una traducción del hebreo al arameo, porque el idioma de los babilonios era el arameo, que duró, antes de Cristo duró 1200 años, y después de Cristo, de la era de nuestro Señor, duró 2000 años más. Ese es el motivo por el cual el Señor Jesucristo hablaba arameo. Bueno, ese Targum consigue que se tenga la identidad del pueblo de nuevo. Y así es como se logra rescatar. Sin embargo, el objetivo de Babilonia continúa. ¿Por qué? Porque lejos de conservar la escritura tal cual en hebreo, empiezan a cambiarle los nombres a las cosas. Así como sucedió con Daniel y con sus amigos que les cambiaron los nombres, sucedió lo mismo con el calendario y las fechas, precisamente los mandamientos del Señor. Al mes de Abib le cambian por el nombre de Nisán, y así vienen haciendo muchos cambios, que todavía hasta la fecha sigue habiendo una discusión y que no se puede hacer una conjunción, conjeturarlo bien y empatarlo, porque todavía tenemos, reitero, fricción entre que si se cumple la ley o no se cumple. Pero lo que hace Esdras aquí es bien importante. Por eso es que el pueblo volvió a ser una nación, aunque estaba dividida. Lo que no entendió el pueblo de Israel, por último, y con eso termino, lo que no entendió el pueblo de Israel es que este pueblo era luz a las naciones, como ahora tiene la misión la iglesia. Entonces, cuando se vuelven un poco más egoístas, dicen que solamente el pueblo de Judá y Benjamín y todas las demás clanes o el demás pueblo de Dios, que eran los israelitas o los samaritanos, los desecharon. Sin embargo, reconstruyeron un templo, y un templo que era de verdad para llorar, era triste verlo, por eso lloraban los ancianos, los que anteriormente habían visto el primer pueblo, el primer templo, el de Salomón. Porque aparte, reitero, el pueblo seguía echado en su zona de confort, hasta que llega Herodes el Grande y realmente reconstruye el templo, este segundo templo, y le da toda la majestuosidad que requiere para Dios, pero obviamente, pues bueno, no es agradable para el Señor. Y gracias a este canon, reitero, es que por eso tenemos ahora el Nuevo Testamento y todo lo que es el Tanaj, el Antiguo Testamento. Gracias, Pastor. Gracias, Aarón. Miren, vamos aquí ahorita en esta historia o en esta parte que estamos analizando, yo quiero que le tomen, que observen mucho lo que produjo esta oración. En primer lugar, estamos viendo a un Esdras humillado, ¿sí? Humillado por el pecado. Estamos viendo a un Esdras que reconoce la maldad y lo grave de esa maldad. Entonces, esto es muy importante, porque nosotros no estamos exentos de fallar y de ofender a Dios. Entonces, esta actitud me tiene que hablar a mí, tiene que hablarte a ti y nos tiene que hacer entender cómo es que Dios se agrada y cómo es que contesta las oraciones, ¿no? Esdras está reconociendo las consecuencias tan graves que provocó que el pueblo desobedeciera a Dios. Y entonces esta oración llevó al pueblo a que entendiera el pecado y a que se arrepintiera. Porque cuando nosotros vemos en el capítulo 10, en el capítulo que sigue, en el verso 1, ahí, si quieren pongan ese versículo, por favor. Capítulo 10 de Esdras, en el verso 1, y ahí vemos lo que produjo realmente esta oración de Esdras. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente, ¿sí? O sea, esta actitud que tuvo Esdras provocó
que el pueblo reconociera que la había regado. Y de eso se trata, ¿no? Esto es maravilloso porque nosotros podemos ver que sí era una nación dura, de corazón duro, y así los describe el Señor, de una cerviz altiva, pero ante la humillación de Esdras, el pueblo se humilla. Y esto debe hacernos comprender que Dios ve los corazones, se da cuenta, Él puede notar, no de una postura, sino porque dice que estaba postrado de rodillas y llorando. Y a veces puede haber una falsedad en eso, pero el Señor ve lo verdadero que hay, la verdad que hay en el corazón. Y su oración motivó al pueblo hasta las lágrimas, ¿sí? Y entonces, esta oración de Esdras nos enseña pues muchas cosas, y las voy a resumir. Primero, ya dijimos, reconoce el pecado y la gravedad del pecado. Segundo, reconoce que han ofendido a Dios y también reconocen que Dios es bueno y es justo. ¿Sí? Otra cosa, Esdras simplemente al final de su oración pide misericordia. Eso es muy importante. Nos enseña que el pecado puede ser persistente y puede reaparecer en nuestras vidas si no tenemos cuidado. Si minimizamos y seguimos con esa actitud, pues nos vamos a deslizar. Y tenemos que tomar el pecado como algo muy serio y terrible, hermanos. Como algo que ofende a Dios. Y de repente nos damos cuenta que estamos acostumbrados a vivir de una manera en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra esposa o con nuestro esposo, en nuestra relación con nuestros hijos, y ya no nos importa. No nos importa si hay ofensas, si nos levantamos la voz, no importa lo que se digan, lo lastimoso que puedan ser las discusiones, los ofensivas que pueden ser muchas veces esas discusiones, la afectación que puede traerle a nuestros hijos. Y muchos como si nada, ¿no? Y viene el día de la reunión y como si nada. Y levantan sus manos como si nada de lo demás tuviera importancia, como si toda esa vida y esa relación tan superficial con los demás, Dios no la tomara en cuenta. Y muchos están así, como que no pasa nada, y pueden salir a divertirse y publicar que están divirtiéndose en un bar y tomando y hacer muchas cosas. Y hoy precisamente vi una foto de un hermano que decía cuánto se extraña a los amigos. Y te puedes saber la foto, y está en un bar y todos están tomando y él tiene su chela ahí enfrente y publica eso, ¿no? Entonces dices, ¿hasta qué punto hemos dejado de entender que el pecado ofende a Dios? Que el pecado es algo muy grave, que no debemos nosotros abrazar el pecado y que debemos dejar el pecado a un lado. Esta oración de Esdras habla de humillación ante el pecado. Y esta oración habla de arrepentimiento, de algo que no tolera en su corazón Esdras. ¿Sí? Habla de que ese pecado destruye, lastima, ofende a Dios, pero también ofende y lastima a otras personas. El pecado destruye nuestra relación con el Señor. Y es muy grave el hecho de que el pueblo desobedezca deliberadamente un mandato de Dios. Y es muy grave también que nosotros vivamos y ya tengamos un estilo de vida en donde todo el tiempo estamos desobedeciendo a Dios. Eso es lo grave, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar hoy. Ya no tanto toda la parte histórica, política, económica, que también está
en la historia, sino toda la parte espiritual. Todo lo que tiene que ver con una vida de santidad es lo que nosotros debemos rescatar y retomar. Eso es lo que debe a nosotros preocuparnos. Eso es lo que a nosotros debe hacernos reflexionar, y nosotros debemos ser muy honestos y tener esta actitud que tuvo Esdras, de humillarse, de reconocer, de confesar y de tomar el pecado como algo muy grave en la vida del pueblo. Adelante, hermano. No puedo dejar de comentar, porque el capítulo 9, que acabo de leer rápidamente, porque estaba yo ocupado, por eso no estuve desde el principio, pero conozco el libro de Esdras y hemos estado siguiendo todos los estudios hasta el 9. Cuatro palabras vienen a mi corazón y que podrían englobar todo. Temor, arrepentimiento o reconocimiento primero. Temor, reconocimiento, arrepentimiento y gratitud. Temor, reconocimiento, arrepentimiento y gratitud. Yo creo que había temor en Esdras, en Nehemías, en algunos del pueblo. ¿Temor de qué? De saber que al ofender a Dios, Dios tiene el derecho de castigarnos. Temor de saber que podemos ofender a Dios y Él puede traer consecuencias sobre nuestras vidas. Pero como decías, Beto, en muchos ni temor hay. Como han hecho las cosas, voy a hablar de mí también. Como muchos nos portamos mal y no pasa nada, pues ¿cuál temor? Y no es que Dios no le importe, lo que pasa es que nos ama tanto, que Él no quiere que nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y por eso extiende su misericordia y su gracia. Pero debería de haber temor en nosotros. Si cada vez que nosotros pecamos nos pasara algo, les aseguro que la santidad se vería más fácilmente. Lo voy a repetir otra vez. Si cada vez que nosotros pecáramos tuviéramos una consecuencia de inmediato, caminaríamos de otra manera. Sí. Por eso es que no hay temor, porque vemos que el Señor espera y espera y espera. Un reconocimiento implica que, como lo hizo Esdras, dice que se arrancó los cabellos y se tiró al suelo y empezó a mencionar en todo el capítulo 9 lo que estaban haciendo y dejando de hacer todo el pueblo de Israel. Hemos hecho esto y esto y esto y esto y esto. Eran un montón de pecados, hermanos. No solo había temor, pero había también un reconocimiento perfectamente claro de todo. Lo que menos nos gusta es reconocer. Nos defendemos como gatos boca arriba. No nos gusta reconocer, hermanos, porque nuestro orgullo nos gana. Pero vemos también esta actitud en Esdras y en el pueblo. Temor, reconocimiento. ¿Cuál fue la tercera palabra que dije? Arrepentimiento. ¿Sí lo ven en ellos? Era un dolor de decir, Señor, me sorprendió ahorita que lo leí, no tengo cara. ¿Con qué estarte hablando? ¿Saben lo que eso es?
Fíjate que esto ya es algo que no se ve muy seguido. Vergüenza. Indignación. ¿Eh? Indignación. No se ve vergüenza. ¿Mande? Sí, como lo oía ahorita el hermano. No hay vergüenza, no hay vergüenza. Cada día yo veo más desvergüenza en medio de nosotros. Como que todo mundo, pues todos fallamos, ¿no? Todos pecamos. Y yo quiero que tú mismo te ubiques a otros. ¿Tú alcanzas a reconocer la vergüenza en ti? ¿O en otros? El temor, el reconocer nuestro pecado, pero también somos desvergonzados. Como que no pasa nada, como que podemos llevar las cosas a la broma. No hay vergüenza. Simplemente la manera como ahora hablamos, cómo se lleva la gente. Dicen un chiste grosero. Fíjense, yo de veras me da cosa ver cómo en algunas ocasiones suben algunos WhatsApp. Y hermano, y fíjese que estuve con una hermana y la hermana dijo, pa. A mí no me salen, miren, hoy estaba yo leyendo la parte que corresponde al libro de Nicky Cruz. Y ahí en el libro dice que había drogadictos y también había... Y yo le cambié, no pude grabar eso tal cual venía en el libro. Y en lugar de decir la palabra puse prostitutas. Pero en el libro viene la palabra que muchos dicen, yo no la pude decir. Me da vergüenza que mi boca diga una leperada. Pero hay cristianos que no tienen vergüenza ya. No solo para decir eso, sino para robar, para mentir, no hay vergüenza. Y lo vemos ahora en los hijos. Quizá les da miedo porque les van a dar un barazo o los van a castigar, pero vergüenza. Y en cuarto lugar, y con esto termino, un reconocimiento. ¿O qué era? A gratitud. Ayer en la noche, ya para dormirme, me sucedió algo que me afligió. Y entonces me fui a la cama con mucha preocupación. Y entonces le pedí a Dios que tuviera misericordia para que no ocurriera algo que podía ocurrir. Y cuando desperté hice una llamada, me guiaron, me ayudaron, y cuando vi que no ocurrió lo que yo temía, empecé a llorar. Y le dije, Señor, fue tu pura misericordia, tu pura gracia. Y venía yo todavía por acá con mi esposa, ella no se dio cuenta, pero yo venía llorando de gratitud. Porque pude ver que Dios me dijo, te doy chance, no te voy a castigar con lo que tú temías, no te va a pasar. Y sentí su amor tan grande que me puse a llorar de gratitud porque yo merecía otra cosa. Pero el Señor me trató con su gracia. ¿Hay gratitud en tu corazón cuando ves que Dios te perdona? ¿De veras hay gratitud? ¿Sientes el amor de Dios? Yo espero que cuando estés aquí postrado como lo haces, sea porque acá adentro sientes que Dios te ama mucho y estás agradeciéndole
o reconociendo que Él es Dios. Pero debiera haber gratitud, hermanos, en nuestro corazón. Que continuamente, Edgar, tú recuerdes de dónde te sacó el Señor. Y por eso que Él hizo y te ha demostrado que te ama. Tú puedas estar contento de gratitud y decirle, Señor, yo podía estar peor. Pero somos ingratos, como que sentimos que Dios nos debe. Como que sentimos que... Tú sabes de qué hablo, hijo. Eso fue. Yo tenía un temor muy grande porque ya me pasó una vez. Cuando tú me contestaste y me dijiste, papá, a ver, haz esto y esto y esto y esto. Y cuando yo vi que no había problema, no sabes cómo le agradecí a Dios. Pude ver la misericordia de Dios, hijo. ¿Tú sentiste cómo estaba yo? Mi hijo sabe bien. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedió en el pueblo de Dios. Esdras estaba humillado. Otra vez, por eso es que yo quise que pusieran eso ahí en la pared. Miren, dice Dios, y eso tiene que ver para todos. Si mi pueblo se humilla, ¿cuánto trabajo nos cuesta humillarnos de veras? ¿Humillarnos? Yo no me humillo. Si mi pueblo se humilla, ya estamos viendo a un Esdras bien humilde, bien humillado. Pero lo sorprendente es que su actitud contagió a otros y dice que muchos vinieron a llorar. Muchos reconocieron su condición. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es, y oran, y buscan mi rostro. Hace un tiempo yo le dije a una persona, estás dando la clave de la bendición que va a venir sobre tu vida o puede venir. Porque dijo, yo sé que si estoy bien con Dios, todo lo demás se arregla. Ahí está. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo voy a oírlos. Voy a oírlos desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue esperando que nosotros tengamos esa actitud. Pero somos duros, somos egoístas, somos canijos, somos orgullosos. Me dio gusto oír que dijera, yo sé que si estoy bien con Dios, las cosas van a cambiar y a mejorar. ¿Estás dispuesto a estar bien con Dios? Necesitas ser humilde. Ahí está. Qué tremenda posición de Esdras. Lee un poquito ahí donde él está humillándose, por favor. Cuando dice, a mí me tocó el corazón. Perdón el tiempo que ocupé, hermanos, pero no podía dejar de decir esto. Temor, reconocimiento, arrepentimiento y gratitud. Dice, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos. Ese es un arrepentimiento genuino de, por eso estamos buscando, Señor, por culpa nuestra, no vamos a andar buscando. despidámonos con esta oración, hermanos. Bendito Padre, esta comunidad de integración familiar también necesita ser una comunidad santa. Esta comunidad, Señor, necesita arrepentirse, dejar la rebeldía. Esta comunidad necesita, Señor, dejar a un lado el pecado, avergonzarnos del pecado, de la amargura que hay en nuestro corazón, de la rebeldía que hay en nuestro corazón.
Aún en medio de nuestros peores pecados, Señor, necesitamos volvernos a ti y reconocer que tú, Señor, eres un Dios bueno, lleno de misericordia, que escucha y que ve al que se arrepiente de corazón. Concédenos, Señor, un arrepentimiento genuino. Concédenos como iglesia amarnos, estar unidos y poner en una balanza las consecuencias que puede traer nuestro pecado. Pon temor, Señor. Pon temor en cada uno de nosotros. Pon temor en los que somos padres. Pon temor en los hijos. Pon temor en las esposas. Pon temor en los esposos. Pon temor en los niños. Que todos, Señor, estemos conscientes de lo que somos y de lo que hacemos. Que cada uno de nosotros sea consciente que te falla, que cada uno de nosotros sea consciente que tenemos una forma de ser que te ofende. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y perdónanos, transfórmanos y haznos ser distintos para darte a ti la gloria. Que verdaderamente haya un arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos